general sí. ¿Por qué escogí el tema de Europa en pleno franquismo? Hay que tener en cuenta que yo empecé a trabajar en la carrera diplomática en el año 1966. Es decir, estuve prácticamente 10 años viviendo la dictadura y escogimos Europa por una razón política, no por una razón económica, y era para dejar de ser diferentes. España en aquel momento, el eslogan del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, decía "Spain is different". Bueno, pues yo no quería que fuera diferente. Yo quería que, como otros muchos españoles, quería que fuéramos iguales a los países que forman parte de nuestro entorno y, por lo tanto, era una especie de criptopolítica el trabajar para Europa y para entrar en Europa. Y no solamente por la democracia, como me decía Eduardo hace un poco, sino también, sobre todo, por abrirse a otros mundos, por abrirse al mundo exterior más exitoso en aquel momento que el nuestro. Y tuve suerte porque trabajando en esa dirección acabamos consiguiendo, después de 10 años larguísimos de negociaciones, Eduardo los vivió quizás en sus últimos momentos, conseguimos ese sueño de formar parte de una familia en la que tenemos muchas cosas en común y muchas cosas distintas. Recientemente he estado trabajando con Felipe González, que él ha producido ese informe sobre el futuro de Europa, año 2030, que desgraciadamente, como él mismo vaticinaba, está destinado a entrar en el cajón de las burocracias europeas y que, a pesar de ser un informe que yo creo que revela muchas cosas, o por lo menos las divulga, no se descubre nada, pero sí por lo menos se pone de una manera clara lo que en principio deberíamos hacer para encarar el futuro. Deberíamos hacer los europeos. Y, bueno, en esa experiencia hemos podido descubrir una serie de cosas que yo, hasta que no me puse a ello, no las conocía. Y una de ellas es la que también ha dicho Eduardo, y es que la crisis no es una crisis global, no es una crisis mundial, es una crisis que ha afectado sobre todo a las economías centrales, que empieza en Estados Unidos y rapidísimamente se extiende a Europa, y que dentro de Europa, cuando hablamos de distintos modelos económicos, de economía del bienestar, por así decirlo, hay varios modelos, no hay uno solo, y los hay más exitosos que otros. Y dentro de Europa hay unos modelos que sí son exitosos, como son los nórdicos, por ejemplo. Yo cuando hacía campaña para la Asamblea de Madrid, ya sabía yo que si no hubiéramos tenido algún percance hubiéramos podido acceder al gobierno, que mi principal obsesión es parecernos lo más posible a los países escandinavos y concretamente a Finlandia, a Dinamarca, a Suecia. Obviamente sin perder nuestras señas de identidad, que son básicamente señas de identidad que todos los españoles nos gusta mucho, y entre ellas otras el clima, porque a mí me decían, usted tiene el modelo de Finlandia, pero en Finlandia hace mucho frío. Digo, hombre, sí, pero es que eso yo no pretendo importarlo, simplemente intentar copiar algunas cosas que se hacen bien allí. Y realmente, cuando se habla de la crisis de Europa, no nos damos cuenta de que en Europa hay países que no están en crisis. Y no solamente no están en crisis, sino que están, digamos, tirando del resto de los países y sobre todo del área cultural meridional, por así decirlo. Y hablo del área cultural meridional porque la cultura también es muy importante y también lo mencionaba Eduardo Punset. En España, lo decía el propio Felipe González, hay en el estado de bienestar español hay unas señas de identidad, que es el daño moral que se hace al sistema de seguridad social, al sistema de protección social en general. Y citaba el caso de que cuando hay un partido de fútbol importante, las bajas por incapacidad laboral temporal aumentan en un 50%. Bueno, evidentemente esto ocurre mucho menos, o no ocurre, o mucho menos en los países nórdicos.
Por lo tanto, tampoco tenemos que innovar demasiado, sino simplemente intentar extraer los mejores ejemplos de lo que se produce en nuestro entorno. Vivimos en tiempos de crisis, es evidente, pero el futuro que se avecina, si no hacemos nada, es un futuro complicado. Obviamente el futuro no está escrito en piedra, el futuro se puede configurar a nuestra manera, si nos damos cuenta de que el futuro empieza hoy, es decir, que lo que hagamos hoy va a tener una repercusión de aquí a 20 o 30 años. Y hay una serie de elementos que yo creo que cualquier directivo tendría que tener en cuenta, pero no solamente cualquier directivo, sino también cualquier ciudadano, ¿no? Y es que tenemos que responder a ese temor que tienen nuestros hijos, que por primera vez en la historia, haciendo unas encuestas de opinión que se han hecho recientemente, nuestros hijos piensan que van a vivir peor que los padres, cuando normalmente hasta hace 20, 30 años era lo contrario. Los padres siempre pensaban y se tendrían que esforzar para que sus hijos vivieran mejor que ellos. Pues hoy por hoy existe esa conciencia contra la cual evidentemente hay que luchar, pero hay que luchar poniendo una serie de medidas. Nuestro modelo económico lo tenemos que poner al día, tenemos que ir hacia una nueva economía basada en el conocimiento, en la innovación, que se dice muy fácil lo de la innovación, pero lo difícil es hacerlo. También Felipe González ponía el ejemplo de que en España, concretamente, si a un padre, un hijo, le pide 30 o 40.000 euros para una vivienda, el padre probablemente se los da. Si se los pide para hacer una empresa, para emprender un negocio, va a tener más dificultades. ¿Por qué? Porque no existe esa cultura de riesgo, esa cultura de innovación. Esto, como digo, se dice muy fácil, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. ¿En qué consiste innovar? Y yo lo dejo sobre todo como pregunta a esta mesa. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo económico, hay que tener en cuenta también la situación demográfica. Afortunadamente vivimos cada vez más, pero el mantenimiento de nuestros sistemas de seguridad social van a ser complicados si al mismo tiempo no tomamos una serie de medidas, y básicamente las medidas serían más incorporación de la mujer al trabajo, más empleo, más creación de puestos de trabajo, y por lo tanto toda la reforma del sistema productivo y del sistema laboral es fundamental, y también el hacer que la edad de jubilación real coincida con la edad legal lo más posible, y considerar la jubilación más como un derecho que como una obligación. Y para eso habría que crear incentivos para que una serie de trabajos y de personas que hacen esos trabajos, que quieren seguir trabajando, que quieren seguir teniendo una vida más activa, y que no le pase lo que a ese chatarrero que lo encontraron con las barbas por el estómago que mencionaba Eduardo Punset. Hay que seguir trabajando en algunos casos, pero claro, todo depende de qué tipos de trabajo. No es lo mismo un trabajo de una persona que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para ir a Mercamadrid y comprar la fruta y venderla en el mercado, que el trabajo, por ejemplo, pues de una persona como Eduardo o como yo, que todavía nos queremos sentir activos para que no nos salga la barba demasiado larga. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que ya empiezan a aparecer, yo creo que distintos conceptos que abren el debate. Se habla sin duda de cambio de modelo, se habla de innovación, de investigación, de educación, pero aterrizamos, Leopoldo, inexorablemente en la empresa. Leopoldo es empresario, padecemos directamente los efectos de la crisis. Estamos ahora en tiempos de cine y de los Oscar. Yo veía una película otro día, La Red Social, que todos conocéis, y el actor que interpretaba al rector de la Universidad de Harvard decía una frase que creo que es muy interesante. Decía, en el papel de rector de Harvard, los alumnos creen que es más fácil inventar un trabajo que buscarlo. Es una frase curiosa. Entonces, Leopoldo, ¿qué es lo que hay que reinventar en la empresa? Bueno, yo creo que el reto, el mayor problema, para mí, que entiendo la frase que comentas, yo creo que no es que sea más fácil inventar que conseguir un trabajo. Yo creo que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, inventarlo y crearlo. Pero la mayor dificultad que podemos tener
es que normalmente el empresario es un personaje que nace porque tiene una iniciativa natural para desarrollar una serie de actividades. No es que haya una formación específica en las escuelas, ni en la formación inicial primaria, como comentaba antes Eduardo, para propiciar una actitud concreta respecto al trabajo, respecto a las actividades que uno pueda desarrollar. Y cuando tú ya como empresario tienes una situación como la actual, en la que necesariamente tienes que inventar o crear, la mayor complicación yo creo está en cómo se puede generar atractivos, que es una pregunta que yo le haría a Eduardo, cómo se pueden crear los atractivos suficientes para que el conjunto de personas que trabajan contigo, en ese enfoque de las recetas que se apuntaban, que estoy de acuerdo que nunca hay recetas, sino ideas, como nos explicaba al principio, sobre los aspectos de la importancia de la concentración en el trabajo, la importancia del trabajo en equipo, que las dos cosas son mucho más complicadas de lo que parece cuando trabajas con un equipo humano amplio. Con los problemas fundamentales de creatividad, y en ese sentido respecto a la creatividad, con independencia de que el conocimiento permita un dominio concreto sobre algo o un control que te dé un poco de una cierta seguridad, la mayor dificultad yo entiendo que es lo que corresponde al riesgo, que lo acaba de apuntar Carlos. Cómo la gente asume un riesgo. No estamos nada acostumbrados a arriesgarnos en casi nada, y más en una estructura de bienestar en la que nos hemos incluido todos y donde además se ha producido esa diferenciación tan enorme entre lo que es el trabajo y lo que es el ocio. Ese concepto que a veces algunos no tenemos porque disfrutamos con el trabajo, la pregunta en concreto, dentro de las capacidades de la inteligencia de todos, donde la mayor dificultad va a estar siempre, a mi juicio, en que la gente sea lo suficientemente flexible mentalmente para adaptarse a los cambios con rapidez, la pregunta es cuál sería la fórmula para hacer atractivo es precisamente esa asunción del riesgo o ese cambio y la importancia que puede tener el cambio que se pueda producir en todas nuestras actividades utilizando la flexibilidad de nuestra inteligencia. Por lo tanto, están claras cuáles son las ideas que habría que utilizar. La cuestión está cómo se puede establecer una comunicación a los equipos y a las personas que trabajan y, por lo tanto, que aprendiésemos dentro de una empresa a comunicar y, sobre todo, a ver qué tipo de elementos deberíamos reflexionar para que resultase atractivo para tus propios equipos pensar en que el riesgo es un componente de un interés enorme desde el punto de vista de tu creatividad y tus capacidades de creatividad y, al mismo tiempo, cómo se puede fomentar la flexibilidad para aceptar los cambios con rapidez. Esas serían dos preguntas que yo le haría muy en concreto a Eduardo para que nos ilustrase más respecto a lo que ya nos ha dicho hoy, que han sido cosas muy importantes. Pues gracias, Leopoldo. Eduardo, quedan lanzadas las preguntas. Yo añadiría algo más. Tú mismo defines en algunos de tus artículos, en tus publicaciones, la felicidad como la ausencia del miedo. Y yo creo que el miedo probablemente es tanto consecuencia como causa de la crisis. Entonces, ante ese riesgo que supone el cambio que plantea Leopoldo, el miedo que puede suponer el riesgo, ¿cómo podemos todos encauzar de alguna manera también ese estrés para convertirlo en iniciativa y en esfuerzo? No es un conjunto de preguntas, pero a ver cómo las puedes ordenar y darnos alguna... ¿Te puedo robar esto? Sí, no, te lo paso, no hay ningún problema. Un segundo. Bueno, si hubiera una respuesta específica para este tipo de pregunta, estaría en los periódicos y estaría en todas partes, ¿no? Realmente no la tenemos. O sea que lo primero yo creo que hay que aceptar es que la tenemos que elaborar partiendo del conocimiento propio, de nuestra experiencia individual. Quiero decir, cuando Magistrati, el neurólogo suizo, dice que se acabó el debate entre reduccionistas por un lado y psicólogos por otro, porque estamos programados para ser únicos, lo que está diciendo es que es cierto que estamos programados y que cosas que nos pasan no las controlamos, pero somos únicos en el sentido de que nuestra experiencia individual está incidiendo sobre nuestra estructura cerebral, sobre nuestro comportamiento. Entonces, para mí esto es
fundamental. O sea, arrancamos